Amados hermanos, tengan muy buenas noches. Continuando con la secuencia de nuestros estudios bíblicos, hoy nos corresponde precisamente estudiar y tratar el tema de Eclesiastés 3 de los versos 16 al 22. Y en este pasaje vamos a ver el tema de las injusticias y la muerte desde antes, cómo Salomón ha venido abordando estos temas. Cuando Salomón aborda el tema de las injusticias y la muerte, él toma en cuenta dos aspectos. En primer lugar, que es inminente el juicio para las injusticias, y en segundo lugar, que la muerte es una realidad que a todos nos va a llegar. Y en los versos 16 y 17 vemos en primer lugar la injusticia de la vida manifiesta en la conducta humana. Estos dos versos abordan este tema de las injusticias desde dos enfoques o desde dos formas, ¿no? El primero lo vemos en el versículo 16, que dice lo siguiente: vi más debajo del sol en lugar del juicio allí impiedad, y en lugar de la justicia allí iniquidad. Salomón está en primer lugar exponiendo el tema de la impiedad e iniquidad que es manifiesta por causa de la injusticia de los hombres. Estas acciones injustas vienen a ser por la ausencia de la justicia en el comportamiento y en las acciones del hombre. Cuando Salomón expone este tema, lo hace un tanto entristecido, un tanto preocupado por ver tanta iniquidad y tanta impiedad, tal vez no solamente en las personas de su comunidad, de su nación, sino principalmente en los tribunales de justicia. En ese lugar donde debería dispensarse, administrarse una verdadera justicia, un verdadero derecho, él observaba allí deshonestidad, corrupción, perversión, injusticia, ¿no?, en estos círculos de gobierno. Y él exhorta a sus gobernantes, a estos funcionarios de la justicia, en 2 Crónicas 19, versículos del 5 al 17, lo siguiente: dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Él quería que estos gobernantes, que estos jueces obraran de esta manera. Es preocupante ver esto, ¿no? Que haya impiedad e iniquidad es algo malo, pero que estas acciones, estas actitudes se manifiesten en el lugar donde se administra la justicia, donde se juzga, donde se hace ese accionar del obrar del derecho, de una tremenda tristeza, frustración y un gran desconsuelo. Esto nosotros nos identificamos con el autor de este libro de Eclesiastés. Sentimos ese desconsuelo, esa frustración como Salomón, de no solamente ver en este mundo tanta impiedad en las instituciones de gobierno donde se debe administrar la justicia. Vemos con tanta tristeza, con tanta desolación, toda esa manifestación de corrupción, de impiedad, de injusticia. Yendo un poco más al interior nuestro, no solamente vemos eso allí en estos lugares o en las personas, sino en nosotros mismos. Muchas veces hemos sido víctimas de las injusticias, pero también muchas veces hemos obrado de manera injusta. Por eso, hermanos, en esta noche debemos reflexionar sobre este tema y sobre todo traer a nuestra reflexión cómo estamos nosotros comportándonos con el tema de la justicia. En el siguiente verso, en el 17, ¿no? Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Salomón está exponiendo que la impiedad y la iniquidad, que son resultado de la injusticia, del comportamiento negativo de los hombres, un día van a ser juzgados por Dios. Un día estas acciones van a ser juzgados por la justicia divina. Y precisamente las desigualdades de la vida llevaron a Salomón a creer que tiene que haber un tiempo en el que Dios juzgue a los hombres. Tiene que haber un momento en que se enderecen los males de la tierra. La decencia y la justicia demandan un tiempo en el que se arreglen las cuentas y el bien de alguna manera sea vindicado. En el corazón nuestro también, hermanos, hay este sentido de justicia debido a que somos nosotros a imagen de Dios. Por eso, si nosotros sentimos muchas veces incomodidad, enojo, hasta furia cuando vemos tantas injusticias en nuestro entorno, en la vida, ¿cuánto más Dios? Si Él es Dios precisamente, en el que no existe ningún tipo de injusticia, de mal, el ser que tiene como parte de sus perfecciones en sí mismo la justicia, ¿cuánto más? Él siente mucha ira, mucho enojo cuando ve todas estas manifestaciones
de injusticia en el mundo. Es una realidad que Dios tiene un tiempo señalado para juzgar y castigar toda injusticia, porque Él ha establecido un tiempo para juicio, un tiempo para juzgar tanto al justo como al impío. El juez justo y eterno juzgará al justo para declarar su inocencia y al impío para condenar su culpabilidad. Y esto lo vemos precisamente cuando Hebreos dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El mismo autor, Salomón, en el Eclesiastés 12:14 dice lo siguiente: Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena esta o sea mala. Un día Dios juzgará. ¿Y por qué un día Dios va a juzgar la injusticia de los hombres? Para la humanidad en sí, la única escapatoria ante tan inminente juicio, porque esto va a llegar, es precisamente el hecho de que los hombres se revistan de la justicia de Cristo, porque la justicia del hombre ante la justicia divina son, como dice la palabra de Dios, trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. A fin de escapar de la ira de Dios, de esta justicia divina, debemos los hombres arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Cristo. Él es quien cargó con el pecado de todos los hombres. Nuestros pecados, nuestras maldades cayeron sobre nuestro Señor Jesucristo y Él murió en nuestro lugar. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Invitamos a todos aquellos que no conocen a Cristo, venir a Cristo para revestirse de la justicia de Cristo y así de esta manera huir de este juicio divino que es inminente, que llegará sí o sí para condenar el pecado. Las injusticias de la vida son permitidas por Dios para la reflexión del hombre, para la reflexión del ser humano. Veamos en lo que dicen los versos 18 y 19, dice lo siguiente: dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. La muerte física es un hecho común entre los hombres y los animales. Y una de estas cosas que realmente generan vamos a decir, bloqueamiento, como un obstáculo, como un impedimento para la felicidad y encontrar sentido a la vida, es precisamente la muerte. Porque muchas veces nosotros nos proyectamos, planificamos cosas en esta vida y nos damos cuenta que por allí la muerte nos sorprende o sorprende a uno de nuestros seres queridos o una de estas personas con quienes hemos hecho grandes proyectos. Tal vez lo más preocupante aquí es esa inseguridad de las personas, de los hombres, de pensar qué viene después de la muerte, a dónde voy o dónde voy a pasar la eternidad o qué será de mí después de la muerte. Por eso la suerte última del hombre y animales es morir. Al elegir este mundo como su porción, se ponen los hombres en similitud como las bestias. Todos, las criaturas de la tierra van a morir, hombres y animales van a morir. Por eso todos los hombres, a pesar de su inteligencia, no difieren en este sentido en valor de los animales, ¿no? Ambos retornan al polvo del cual fueron tomados. Todos los hombres morirán y no importa cuál sea su posición social, su cultura, de repente su educación, ¿no? O su raza, o lo que el hombre tenga, ¿no? Sea pobre, rico, todos van a morir igualito. Por ello, nosotros tenemos que reflexionar en este asunto sobre el tema de la muerte, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 49:2, pero su fama no durará. Morirán al igual que los animales. Por ello debemos tomar muy en serio este tema de la muerte y pensar, ¿no?, en este aspecto, en el sentido de la eternidad. En los versos 20-21 vemos la siguiente reflexión de Salomón: todo va a un mismo lugar, todo es el hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Precisamente el hombre y el animal vuelven al polvo cuando mueren. Todos vamos al sepulcro y allí nuestros cuerpos se convierten en tierra, en polvo. Por eso, en esta reflexión, el escritor Salomón trata simplemente de ver que tanto el hombre como los animales tienen un mismo y último destino, que es la muerte. Sabemos que el cuerpo del creyente, en este caso de los que aceptaron a Cristo, se va a la tumba, pero su espíritu y su alma van
a estar con Cristo, van a estar en la presencia del Señor. Esto lo vemos en Filipenses 1:23, lo siguiente: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí vemos que hay un anhelo de Pablo, ¿no?, en este sentido de estar en la presencia del Señor, porque él sabía, él conocía que cuando el creyente muere va con su Señor. Y eso es la esperanza que tenemos nosotros también en este tiempo. Nuestro cuerpo sí va al sepulcro, va al cementerio, va a una tumba, pero nuestro espíritu, juntamente con nuestra alma, van a la presencia del Señor. Y esto difiere en cuanto a los que no conocen a Cristo a la luz de la palabra de Dios, que el incrédulo, su cuerpo va a la tumba como de cualquier creyente, pero su espíritu y su alma van al Hades. En Lucas vemos, ¿no?, en el capítulo 16, 22, 23, lo siguiente: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el Hades, que es la antesala del lago de fuego, está en tormento este hombre que no había puesto su confianza en el Señor. Ahora, respecto ya al final, ¿no?, dice la palabra de Dios que cuando Cristo vuelva en el aire, los cuerpos de los que han muerto en la resurrección en fe van a salir de la tumba glorificados y se reunirán con el espíritu y el alma para irnos al encuentro con el Señor por la eternidad. Ahora, en el caso de los incrédulos, cuando ellos resuciten, va a ser para ser juzgados, va a ser para que ellos sean un día juzgados en este juicio que se va a llevar a cabo frente al trono blanco. En ellos se van a reunir el cuerpo de los inconversos con su alma y su espíritu, pero para ser condenados. Dice Apocalipsis 20 lo siguiente: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, en el caso de los que no aceptaron la salvación de Cristo, inscritos en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículos del 12 al 15. Hablando de los animales tienen cuerpo y alma, pero ellos carecen de espíritu. Y la Biblia no dice nada en cuanto a que si hay vida después de la muerte para los animales. Ya concluyendo este tema, dice: la muerte es un hecho innegable, para lo cual debemos nosotros estar preparados para este evento, porque un día nos llegará todo y debemos estar listos para enfrentar este terrible asunto de la muerte para aquellos que no tienen a Cristo. Es terrible, es triste, es caótico, es hasta terrorífico después, pero para los creyentes es un paso de esta vida a una mejor vida. Por ello, nosotros debemos tomar esta decisión. Hay dos lugares a los cuales nosotros debemos elegir uno. Hay el cielo y hay el infierno. Los que aceptamos a Cristo, los que hemos recibido a Cristo un día, iremos con el Señor al cielo, a la gloria con Él. Pero para los que rechazan la salvación de Cristo, ellos irán a condenación y van a ir al infierno. Y esta decisión debemos hacerlo mientras nos encontremos con vida aquí en la tierra. Y finalmente el versículo 22 dice lo siguiente: así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Respecto a esta conclusión a lo que llega Salomón después de haber tratado este tema de la injusticia y la muerte, expone prácticamente que es mejor vivir el presente y dejar el resto en las manos de Dios. Es probable que Salomón tal vez desconocía lo que pasaría en el futuro, pero teniendo nosotros en consideración en estos tiempos en el que vivimos, sabiendo que Dios tiene en sus manos el control del tiempo, el juicio, la muerte y todo ello, y también teniendo el control en estos tiempos de todo lo que vivimos, es importante valorar lo que tenemos. Es importante darle gracias a Dios por las bendiciones de la vida que Él nos ha concedido hasta hoy. Tenemos salud, tenemos vida, tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos un trabajo, tenemos algo que comer. Gracias a Dios. Y por ello debemos vivir agradecidos a Dios por todas estas bondades, ¿no? Sobre todo entendiendo que Dios tiene control de todo. Y también si nosotros tenemos la salvación, mucho más gracias a Dios por ello. Y si no tienes esa salvación para disfrutar en plenitud de la vida y de las bondades de Dios, acepta a Cristo como tu Salvador. Amados amigos que están presentes en los estudios bíblicos, yo les llevo
haga una reflexión, teniendo en cuenta las injusticias de la vida son hechos evidentes, se van a manifestar, siempre se han manifestado antes, se manifiestan hoy y se van a continuar manifestando. Pero hay que tener en cuenta esto, que un día estas injusticias van a ser juzgadas por Dios. Pero también, aún en estos tiempos, Dios tiene el control de esas injusticias, no es que lo pasa por alto. En segundo lugar, la muerte es una realidad innegable, que no podemos evitarla, pero podemos con Cristo estar preparados para enfrentarla, para pasar la eternidad no en el lago de fuego, no en el infierno, no separado de la presencia de Dios, sino con Él en la eternidad y en el paraíso. Entonces, si murieras hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿O en el cielo o en el infierno? Que Dios nos bendiga, y hay que seguir adelante con estos temas tan preciosos que Dios nos da en su palabra, basados en este libro de Eclesiastés. Buenas noches.